Tenemos como invitado en esta parte a José Luis Trocel. Él es presidente del Frente Unido de Transporte del Estado de Aragua y también secretario general del Comando Intergremial de Transporte. Lo saludamos, José Luis, bienvenido, buenas tardes. Te saludamos. No, gracias por la oportunidad que me dan, Maripili, de que los transportistas a nivel nacional y los usuarios de alguna manera se enteren, pues, de la última situación con el transporte público. ¿Y cuál es esa situación? Bueno, primero que nada, el sector transporte está en crisis hace bastante tiempo. Venezuela era uno de los países que tenía un mejor transporte público, sin embargo, se ha deteriorado, pues. Y ahorita nos encontramos en una de las crisis más fuertes por varias razones. Una es el combustible. El combustible para nosotros es lo básico, lo mínimo. Sin embargo, eso ha sido difícil para muchos transportistas a nivel nacional, en unos estados mejor que otros, en otros a veces los compañeros, por ejemplo, te puedo decir que en Caudares, Estado Lara, no llega el transporte público diésel para las unidades hace más o menos 12, 15 días. Eso es totalmente inaceptable, puesto que los compañeros dependen de eso. Y aprovecho la oportunidad que me das para solicitarle de parte del sector transporte, y ese fue uno de los acuerdos que tuvimos en la asamblea, para solicitarle a PDVSA una reunión de manera urgente con el sector transporte, a fin que se nos aclare, se nos diga cuál es nuestra, si las estaciones son realmente para el transporte público, si no son, en qué cantidad y en qué tiempo va a llegar el combustible a esas estaciones, porque nosotros necesitamos el combustible para que los ciudadanos hagan su diligencia, vayan a sus hospitales, vayan al colegio, vayan a sus horas de trabajo. No necesitamos el combustible para otra cosa. La otra situación que se está presentando es el desfase de la tarifa, totalmente desfasada desde hace mucho tiempo. Eso no permite que se mantengan las unidades o que se le haga el mantenimiento debido, y por lo tanto, bueno, tenemos unidades que están totalmente deterioradas. Eso no es el parque automotor que nosotros queremos. Sin embargo, no hay manera ahorita de tener uno de los mejores servicios de transporte público que Venezuela tuvo alguna vez. Y el otro punto que se tocó en la asamblea es la situación de los piratas. Hay estados, hay municipios donde los mismos autoridades municipales apoyan y de alguna manera fomentan la piratería del sector transporte público. Entonces tenemos casos como el de el municipio Zamora en el estado de Aragua, donde se ven unidades de las mal llamadas perreras, carros no aptos para prestar servicio, y las organizaciones, digamos, debidamente autorizadas, están carentes de poder prestar un mejor servicio. Ya, en Aló. relación a todos estos planteamientos que tú estás haciendo, ¿cuáles son las alternativas que ustedes consideran pertinentes para poderlos resolver? Bueno, lo primero es que nosotros estamos pidiendo que, así como se indexó, y por palabras del ministro del Trabajo, se indexó los bonos y el no sé si también el sueldo mínimo, pero hay una indexación en los ingresos de los trabajadores. Más o menos palabras del ministro es que ni siquiera hace falta la publicación en Gaceta, sino que las empresas, tanto las instituciones públicas como privadas, las empresas privadas, deben mensualmente hacer el ajuste necesario que se haga para tanto los bonos y no sé si también para el salario mínimo. Todo lo que uno compra en la calle, desde la comida hasta los insumos, parte y respuesta de las unidades, son indexados al dólar. Así que lo único que falta por indexar es la tarifa de transporte público. El resto, todas las instituciones, tanto oficiales como privadas, están indexando tanto sus impuestos como sus ingresos como sus sueldos. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se indexe la tarifa a la moneda dólar. Bueno, ¿qué monto va a ser ese? ¿Va a ser 0.35 centavos de dólar? ¿Va a ser 0.40? ¿Va a ser 0.50? Listo, nosotros estamos dispuestos a llegar en una mesa, a sentarnos y llegar a un acuerdo. Que se va a hacer una vez al mes, que se va a hacer inclusive una vez cada 45 días.
también tenemos toda la disposición. Lo que nosotros queremos es tener el mismo trato que tienen todos los venezolanos, porque nosotros no somos venezolanos ni de segunda ni de tercera, somos tan venezolanos como todos los habitantes de este país, y nuestros ingresos y nuestra manutención de los hogares es a través de la tarifa. Lo otro es, como te dije antes, la reunión con PDVSA, porque quien puede dar una respuesta al sector transporte de la situación del combustible es PDVSA. Entonces la hemos pedido por el Ministerio de Transporte, por el órgano regional de transporte, nos reunimos con el general en jefe Néstor Luis Reverol, da unas directrices. Esas directrices aguas abajo no se cumplen ni por los funcionarios ni por las estaciones de servicio. Entonces, bueno, queda es reunirse con PDVSA y que nos aclare y que podamos establecer las condiciones realmente que deben ser para surtir el transporte público. A ver, explícame mejor eso que acabas de decir de que las directrices que se dan desde los órganos superiores no son cumplidas aguas abajo. ¿Cómo es eso? Explica bien eso. Bueno, el sector transporte tiene una instancia que se llama Órgano Nacional de Transporte. Esa institución está dirigida por la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, y el general en jefe Néstor Luis Reverol. En esas mesas se han llegado a acuerdos, estando presente el PDVSA, los funcionarios de PDVSA. Esto no me acuerdo ahorita el nombre, pero y cuando hemos vuelto otra vez a los estados, entonces resulta que esas directrices que se dan en esa institución no se cumplen a cabalidad. Por ejemplo, las estaciones en el estado de Aragua, donde yo resido, hay 5 estaciones de servicio destinadas al transporte público, pero entonces ahí equipa que si los carros de la alcaldía, que si, y se ha dicho en estas reuniones que eso es solamente para las unidades de transporte público. Entonces, cuando le llega el informe al presidente de la República de la cantidad de combustible que está usando el transporte público, es falsa. ¿Por qué? Porque ahí echan otras instituciones que no son de transporte público, y por eso es que estoy diciendo que las directrices aguas abajo no se cumplen. Entonces esperamos, y aquí lo que queda es reunirse con el ministro y con la plana mayor de PDVSA, a fin de que lleguemos a un acuerdo y se aclare exactamente cuál es la situación que es la que vamos a estar en el sector transporte. Pero eso que tú estás contando es súper grave, porque imagínate tú, Totalmente. si no le hacen caso a Delcy Rodríguez y al ministro Reverol, bueno, entonces no sé, tendrán que hablar con Dios, porque no sé, o sea, de ahí para arriba, imagínate tú. La última instancia que nos queda es el ministro de Petróleo, y si ahí no Pero hay es que se supone que allá está la vicepresidenta de la República tiene más autoridad teóricamente que el ministro de Petróleo, o sea. Así debería ser, totalmente de acuerdo con usted, eso debería ser, y nosotros no entendemos cómo eso sucede, porque hay compañeros que no les, por ejemplo, por decirte el caso del estado Lara, bueno, ahí se dijo que se tenía que atender los carros de transporte público que iban a descargar, y ahora bueno, tú vas para las estaciones, y aquí en Aragua, en Lara o en Miranda, la gente que está en esas estaciones te dice que no se va a atender el transporte público. Entonces uno dice, bueno, ¿quién le pone aquí el cascabel al gato? O sea, si la autoridad mayor está diciendo o está dando una orden, ¿cómo es que cuando tú vas a la estación no puedes equipar gas porque es una unidad de transporte público? Eso yo tampoco lo entiendo, ni lo entendemos en el sector transporte, y por eso estamos solicitando o que se reúna el órgano con el ministro del Petróleo o la vicepresidenta con PDVSA y nosotros a ver cuál es la situación real, quién es el que no está haciendo las cosas como debe ser. Y esos acuerdos a los que ustedes llegan, donde se dan esas instrucciones que tú me estabas explicando ahorita, ¿eso queda por escrito en alguna parte o queda un video o queda algún testimonio que de alguna manera ustedes puedan decir, mira, pero esto se aprobó en esta reunión y ustedes no lo están cumpliendo? En algunas tenemos las minutas, en algunas voy mucho más allá, en algunos casos, en algunas, digamos, directrices que se han dado, tenemos las comunicaciones de PDVSA, pero aguas abajo no se cumple. O sea, existe, desde mi entender, por lo menos en este sector, una ingobernabilidad o una desobediencia de parte de las personas que están
a cargo aguas abajo de esas estaciones de servicio y del combustible de transporte público. Pero qué Porque relajo es ese. yo te puedo demostrar, lastimosamente lo estamos haciendo por teléfono, pero te puedo garantizar en este caso que nosotros tenemos las comunicaciones de PDVSA diciendo que las estaciones son de uso exclusivo para transporte público. Y cuando tú vas a la estación, a menos que se molesten los transportistas y tranquen las estaciones y entonces nos dicen que somos guarimberi y que somos una cantidad de cosas, entonces equipa que si la alcaldía, que si no sé quién, que si las policías, que si los carros de las instituciones. ¿Aló? ¿Aló, aló? Amigos, nosotros estamos conversando en esta parte de nuestro programa con José Luis Trocel. Él es presidente del Frente Unido de Transporte del Estado de Aragua y secretario general del Comando Intergremial de Transporte. Y bueno, nos está explicando toda la situación de los acuerdos a los cuales llegan en las reuniones para dar beneficios a los transportistas, que básicamente pues atienden a la gran mayoría de la población del país que no cuenta con transporte privado, sino que tiene que usar el transporte público. Se llegan a acuerdos entre las autoridades, inclusive al máximo nivel, con la presencia de la vicepresidenta de la República, de ministros, etcétera, y autoridades de PDVSA, etcétera, pero luego, según lo que él nos está contando, este tipo de acuerdos no se cumple aguas abajo y hay lo que él ha denominado una desobediencia en este sector, sobre todo el combustible. Creo que ya tenemos nuevamente a José Luis Trocel. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Disculpo por la situación que se presentó, que perdimos la comunicación. Pues. Ya. Mira, José Luis, y una pregunta, en el siglo XXI, año 2024, que estamos en la época de las redes sociales, ¿ustedes no han utilizado las redes sociales para denunciar que no se están cumpliendo las órdenes que se dan desde las autoridades de más alto nivel, inclusive la vicepresidenta de la República? O sea, quiero decir, si ustedes llegan a una a una estación de servicio que es exclusiva para transporte público y ustedes ven que allá hay un funcionario de la alcaldía que está echando gasolina o X, lo que sea, y bueno, ustedes lo graban, y lo suben a sus redes sociales, le mandan eso a la cuenta del ministro, de la vicepresidenta, etcétera, del otro ministro, de PDVSA, de tal. O sea, no han hecho ese tipo de cosas porque a veces los acuerdos son para que se cumplan, no para que los que estén por debajo no les hagan caso. Lo hemos hecho en las redes sociales, lo hemos hecho de la presencia de los compañeros, se ha denunciado directamente con los ministros, se ha pasado por escrito y seguimos en la misma situación y por los medios lo hemos denunciado varias veces, mi compañero Fernando Mora, los otros compañeros que han tomado declaraciones, lo han dicho muchas veces. El problema es que lo que no se aclara, por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan que se hizo público notorio unas declaraciones del general Néstor Luis Reverol, donde explicaba o decía que habían alrededor de 15 estaciones de servicio dispuestas para los carros interurbanos, es decir, los carros que van de Caracas a Mérida, que van a estas rutas, pues, las interurbanas. Sin embargo, eso todavía estamos esperando por esas estaciones, no se han llevado a cabo, pues, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, pero ¿hasta cuándo? Pues, o sea, no debe ser. Debe haber un respeto a los acuerdos que hemos estado haciendo durante mucho tiempo en esas instituciones o en esas instancias donde nos reunimos. Pues claro. ¿Cuándo son las próximas reuniones? ¿Para cuándo tienen previstos encuentros Mira, con las autoridades? nosotros tuvimos una reunión el día 27, creo, no podría decirte exactamente cuándo, pero creo que fue el día 27, con el viceministro, el coronel Héctor Rojas. En esa reunión se nos pidió que presentáramos propuestas con respecto a la tarifa. Nosotros las presentamos. Unos gremios la presentaron en 15 y otros gremios la presentamos en 20. El viceministro recogió esas propuestas y nos dijo, voy ahorita a reunirme con el general Reverol para que se defina esto, cuál va a ser la tarifa,
y la semana que viene o los primeros 15 días de enero nos reunimos para fijar esa situación. Bueno, ya va a terminar el mes de enero y no hemos tenido respuesta. Entonces, volvemos a caer en lo mismo. Lo que estamos pidiendo es que Claro, se cumplan con los acuerdos. Nosotros no estamos pidiendo más nada. Y claro. reitero lo que te dije, o sea, todo, creo que su persona lo debe haber vivido. Todo lo que uno va a comprar, ahora no ponen dólar, pero ponen una RF, que me imagino que es referencia tanto. El ministro de Trabajo acaba de decir claramente que los bonos son indexados. Ah, bueno, pero entonces nosotros Ya. queremos el mismo trato, Maripili, o sea, nosotros queremos que la tarifa se nos indexe. Ah, bueno, que no puede ser mensual, listo, estamos de acuerdo, pero que eso se acuerde y se aclare y se mantenga, porque también nosotros somos padres de familia, nuestros hijos van a los colegios y todo lo demás y requerimos, y nuestros Y únicos todo ingresos, está indexado. todo Bueno, está José, indexado. bueno, José Luis, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas referido toda esta situación del transporte. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron. Amigo José Luis Trocel, presidente del Frente Unido de Transporte del Estado de Aragua y secretario general del Comando Intergremial de Transporte, con quien estábamos conversando.